Bueno, bienvenidos nuevamente, ahora sí, oficialmente. Bienvenidos a Latinoamérica al ciclo de conferencias 2024, Innovación para diseñar el futuro, que es auspiciado por la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, y organizado por la Red Alumni Futuro by Global. Bienvenido a este mundo de cambio exponencial, donde lo único permanente es el cambio, lo único cierto la incertidumbre, pero estamos en eso, estamos en, de alguna manera, traer, como el día de hoy, un gran profesional que nos va a iluminar sobre todo lo que tiene que ver la neurociencia aplicada a los negocios. Me presento, soy ingeniero Jorge Castrillón, director de marketing educativo y expansión internacional de Global Corp y director de la red Alumni Futuro by Global. Y para poder entender qué es la red Alumni, qué son sus programas, tengo un corto video de alguna manera que explica todo lo que da este campus de entrenamiento. La red Alumni es un campo de entrenamiento en las habilidades emergentes necesarias para enfrentar las profesiones del futuro. Eso es donde se enfoca. Así que voy directamente a este video para... Estos son todos nuestros programas. Ahora sí, voy a hacer la presentación de nuestro conferencista de hoy, un gran amigo, un profesional que nos conocemos desde hace más de 20 años, el licenciado Carlos García, con su conferencia Decodificando la mente, develando los secretos de las decisiones económicas. Para poder conocer un poco más de Carlos, voy a pasarle una breve semblanza de él. Licenciado Carlos García. Tiene más de 20 años de experiencia en Retail Management, ofreciendo consultoría y capacitación a fabricantes y distribuidores en América Latina. Trabajó en el grupo Cencosud, coordinando en el plan de carrera gerencial y el plan de capacitación para encargados y supervisores. Fue docente de marketing y el mejor docente en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios. Enseñó en cursos de posgrado sobre la experiencia de compras de retail, aplicando su formación en ingeniería en organización de empresas y licenciatura en marketing. Tiene especialización en inteligencia de datos e inteligencia artificial. Bien, ahora personalmente quiero agregar a esto, que esta breve semblanza de él, que tenemos enfrente a un pionero del retail management, y una persona que prácticamente hoy sobre la neurociencia está basando toda su conferencia. Pero antes de darle paso a él, voy a comentarles que en esta ronda de preguntas, luego de finalizada la conferencia de Carlos, ustedes podrían poner sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Yo le leeré las más conducentes y él las contestará. Así que, Carlos, Carlitos, amigo, muy buenas noches y una bienvenida.
Gracias, Jorge. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por participar de esta jornada que trataré en lo posible que les sea útil. Bueno, lo que vamos a encarar esta noche es cómo de alguna forma el hombre toma o el ser humano toma decisiones económicas. De alguna forma lo que vamos a ver es cómo es el cerebro económico y la neuroanatomía del cerebro cuando tiene que tomar decisiones y cómo las diferentes estructuras cerebrales influyen en las decisiones que toman. Y alguien dirá, bueno, pero para eso está la microeconomía y la macroeconomía. Sí, lo que sucede es que viendo los resultados y viendo las crisis que ocurren en todo el mundo actualmente y desde los últimos años, evidentemente alguien podría decir algo está mal, algo no está funcionando, algo no anda. Y resulta que cuando la tecnología empieza a desarrollar herramientas para poder indagar acerca del cerebro, sobre todo con lo que se llama resonancia magnética funcional, que lo que hace es permitir analizar en tiempo real cuáles son las zonas del cerebro que se impresionan ante determinadas circunstancias. Cuando tiene miedo, cuando tiene alegría, cuando tiene tristeza, cuando tiene que tomar una decisión entre Coca y Pepsi. Entonces, esta máquina de alguna forma lo que permite hacer es ver en la pantalla de una computadora cuáles son las zonas del cerebro que están reaccionando. Les tengo que decir algo. Entre otras cosas, la neurociencia está estudiando la parte más compleja que tiene el cuerpo humano, que es solo el 2% del peso total. Pero sin embargo, hay más neuronas que estrellas en el universo. Entonces, de lo que vamos a hablar es de las consecuencias, pero todavía no se sabe por qué pasa esto. Se sabe que la consecuencia es esta. Ahora, ¿por qué permanentemente esto está cambiando? Por eso es que se supone que en los próximos años esto va a seguir avanzando a pasos cada vez más grandes y de alguna forma hay muchas cosas que se van a modificar. Por ejemplo, la teoría del precio. La teoría del precio, que es la conjunción de la curva de oferta y de demanda, se da en determinadas circunstancias que no existen en la realidad. Se dan en los mercados de competencia perfecta. Y los mercados de competencia perfecta no existe como tampoco existe el Homo economicus.
Entonces, la base de la teoría económica tradicional se está cayendo. Entonces, algo tiene que reemplazarlo. La neuroeconomía es cómo se toman decisiones económicas y se llama neurociencias con S. ¿Por qué? Porque se junta con la psicología, se junta con la neurología y se junta con la economía, en principio. Pero después nace el neuromarketing, nace el neuromanagement y cada vez se va ampliando y especializando esto. Cuando alguien entra en un estudio de abogados, todos van a ser abogados. Cuando alguien entra en un laboratorio de neurociencia, va a encontrar físicos, químicos, matemáticos, médicos, psicólogos. Hay una nueva teoría, que no la vamos a ver por una cuestión de tiempo, que se llama la economía del conocimiento o la economía del comportamiento humano, que esto fue objeto de un premio Nobel que se llamó Thaler. Normalmente el nacimiento en rigor nació en el año 2002, si bien es bastante más antiguo, ese año se le dio el premio Nobel de Economía a un psicólogo. Ese psicólogo era Hahnemann, un israelí naturalizado norteamericano, que dijo que cuando el hombre toma decisiones económicas es absolutamente irracional. Esto es un premio Nobel del año 2002. Después Thaler habló de la psicología económica y esto está siguiendo. Entonces, cuando se toman decisiones, hay dos partes en el cerebro. Una parte que se llama el sistema de recompensa cerebral, que mediado por la dopamina, que es de alguna forma la píldora del placer, evalúa beneficios potenciales activando estructuras como el núcleo campus y la corteza prefrontal. Esto no es una cuestión de medicina. Olvídense de los nombres. Olvídense de esto. Esto está puesto para explicarlo, pero no importa dónde está. Lo que pasa es que si uno quiere profundizar esto, necesita saber dónde está uno y dónde está el otro, porque se está descubriendo todos los días que que aparentemente estaba separado de ahora lo está influyendo. Entonces, la dopamina, ¿de dónde sale la palabra dopado? De un exceso de dopamina. Ese exceso de dopamina puede venir de donde ustedes quieran. Pero hay otra parte que es lo que se conoce como el sistema de aversión a la pérdida o el sistema de aversión al riesgo. Se asocia con la amígdala cerebral, que no tiene nada que ver con la amígdala de la garganta, la ínsula y otras estructuras que responden ante posibles pérdidas. ¿Qué es lo que sucede? Ante un determinado impulso hay una parte del cerebro que analiza cuáles son las posibilidades de obtener alguna recompensa y otra parte del cerebro que analiza cuáles son los riesgos de eso. Y distintas zonas del cerebro, y acá se empieza a complicar, analizan cada una de las características de esto. Y de alguna forma se tienen que poner de acuerdo para que alguien tome una decisión. Esto es lo que se conoce como la ruta dopaminérgica. Esto de alguna forma es esto. Es acá el área tegmental ventral, nace la dopamina. Entonces, cuando los beneficios económicos son grandes, esta dopamina empieza a caminar por acá y llega acá
y de alguna forma ejerce su influencia sobre el núcleo accumbens. Después pasa a lo que se llama la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro, que es la parte más nueva del cerebro, digamos, y que es la parte donde se calcula y se razona, es la zona lógico-matemática. Y la corteza orbitofrontal, que es esto y esto, es la que evalúa las emociones vinculadas con esa decisión económica. No nos olvidemos que es más importante las emociones que el racional. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si ustedes lo ven acá, se llega primero a una zona donde se evalúan las emociones antes de evaluar lo racional. Les doy un ejemplo. Ustedes van por la calle, doblan una esquina y cuando doblan la esquina hay un perro que les salta y les ladra y ustedes se asustan, pero después se dan cuenta que tiene la reja. ¿Por qué? Porque las emociones están antes que el razonamiento. Esto es algo que revolucionó terriblemente la neurociencia. Este era un señor que se ocupaba de poner en agujeros pólvora, después ponía una mecha, después ponía arena y con una barreta los aprisionaba. Resulta que se equivocó, no puso la arena, hizo así y esta barreta que está acá le entró por acá y le salió por acá. Este señor, si después quieren revisar todas las áreas donde estuvieron esto realmente pasando, pero ¿qué sucedió? Esto fue en el año 48. Sorprendentemente, Phineas Gage no perdió la conciencia y fue caminando con el palo este metido en el cerebro hasta el médico. Pero ¿qué sucedió? Lo que le cambió fue su personalidad. Antes era un señor responsable, amigable, equilibrado, y después se transformó en un irrespetuoso, se transformó en un irresponsable, murió en la miseria y terminó siendo la atracción de un circo. Pero evidencia la relación entre el lóbulo prefrontal, que es esto, que es esta parte que yo le decía, y que es el área del comportamiento de las emociones y de la toma de decisiones. Y es la regulación emocional del individuo. Este caso sigue siendo fundamental en el estudio de la neurociencia, destacando cómo el cerebro regula la conducta social y emocional, porque este señor, que era un compañero, todos queridos por su trabajo, se transformó en un ser absolutamente insociable. Cuando hablamos del sistema de aversión a la pérdida, les voy a mostrar un experimento que hizo este señor Baba Schiff en el año 2005, que eligió a señores o personas que no tenían ningún problema cerebral, que era el grupo de control, y otros pacientes con lesiones en el área que está vinculada con la aversión al riesgo, que es la amígdala cerebral que habíamos visto y la insulina. El problema fue este. Vamos a suponer que tienen $20 para invertir y que el juego tiene 20 tiradas, de lo que sea. Si ustedes juegan una moneda, puede suceder que después de eso le tiren la moneda y salga cara o salga seca. Si sale cara, pierden el dólar. Pero si sale seca, se llevan $2,5. Los otros
que estaban en el otro sector no jugaban nunca. Entonces, ¿qué pasa? No perdían nunca. Pero ¿cuál es el real sentido? Esto es lo que se conoce como sesgos cognitivos. Acertando el 50% de las veces, que es cuando se tira la moneda, y si nosotros jugamos 10 veces, jugamos 20 y acertamos 10, lo más probable es que de alguna forma ganemos $25. Y contra el otro que en realidad gana 20. O sea, ¿por qué este no jugaba? No jugaba ese porque este señor era el que tenía la aversión al riesgo y decía, no juego porque de esta forma no pierdo. Pero entonces el beneficio esperado, esto es una cuestión que se llama esperanza matemática, la media entre las 20 tiradas y lo que ganaba, que eran $25, era $1,25. Y en este caso, lo que ganaba era solo $1. O sea, la aversión a la pérdida hace que pierda plata. Hubo otra cosa que fue peor. Los que invirtieron en el grupo de control fue el 57% del total, pero los lesionados invirtieron en el 83,7%. Los que perdieron y volvieron a jugar en el grupo de control fue solo el 40%, pero en los lesionados era el 85%. Y los que tenían lesión en la ínsula, que eran de alguna forma los de aversión a la pérdida, invirtieron 91% y los que perdieron y volvieron a jugar fue el 96%. ¿Se ve la diferencia entre uno y otro? Yo les voy a dar ahora un juego a ustedes. Vamos a suponer que ustedes tienen dos opciones. Ganar seguro $3.000 o jugar en un juego donde el 80% de las probabilidades es ganar $4.000 y el 20% perder todo. Y la segunda opción es perder seguro $3.000 y después jugar en un juego donde el 80% va a perder $4.000 y el 20% no pierde nada. Yo les voy a pedir que voten a ver cuál quedan ustedes y cuál eligen. Vamos al primero. El primero, por ejemplo, levanten la manito, que dicen que votan, a favor de ganar seguro $3.000. Y después, Jorge, ¿vos podés contar las manitos? No me escucha. Bueno, y del otro lado, voten ahora, bajen la mano los que votaron acá y voten acá. Lo mismo acá abajo. Tómense este tiempo para votar. Bueno, la respuesta es esta. La más elegida fue esta. Y la más elegida en el segundo juego fue esta. ¿Por qué? Porque acá se pierde seguro. Y acá hay un 20%, por ejemplo, de no perder nada. Y en este caso hay una ganancia de 3.000. Pero sin embargo,
Las probabilidades en este caso es ganar 3.200. Sin embargo, se elige la que gana menos. Lo que pasa es que ninguno sabe mucho estadística y entonces no sabe calcular esto. Pero si el 80% gana 4.000, quiere decir que el 80% por 4.000 son $3.200. Y en este caso, los que ganan seguros solo ganan 3.000. La toma de decisiones depende del equilibrio entonces entre la búsqueda de la recompensa y la aversión a la pérdida. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué influye todo esto? En que todo es cuestión de cómo se presenta el problema. Si yo les digo que tienen la oportunidad de oro o tienen una inversión arriesgada, lo más probable es que todos elijan la oportunidad de oro. Y resulta que haciendo el cálculo se gana más plata con lo otro. Lo que pasa que el equilibrio que lleva el cerebro, que es vago, no es hacer la cuenta, porque es una cuestión emocional. Entonces, si a mí me presentan algo y me dicen, mira, tenés el negocio del oro y la otra opción es que vos tenés una inversión que realmente tiene mucho riesgo. ¿Cuál vas a elegir? Y otra cosa que influye sobre esto es el contexto económico donde se toma la decisión. Si yo tomo una decisión en un contexto económico positivo, lo más probable es que el núcleo accumbens y la órbita frontal queden más impactadas. ¿Por qué? Porque la apreciación de la ganancia es mayor. ¿Pero por qué? Por el entorno, no por la decisión que yo tomo. Y si yo estoy en un entorno económico malo y un entorno económico en decadencia, lo que se va a impactar es la ínsula y la amígdala cerebral. Entonces, la toma de decisiones depende del equilibrio entre esta búsqueda de recompensa y la fuerza de la aversión a la pérdida. Ahora, ¿qué sucede? Las alteraciones en el sistema de recompensa o de la aversión a la pérdida llevan a tomar decisiones financieras erróneas, como es el caso de la depresión o la ludopatía. En el caso de la depresión, lo que sucede es que baja terriblemente la generación de dopamina. Por eso la gente está en ese estado depresivo, porque necesariamente todas las decisiones que va a tomar están influenciadas por este estado de depresión que se ve reflejado en que no segrega dopamina. La influencia hormonal también influye. Esto no es una cuestión de género, es una cuestión eminentemente fisiológica. La testosterona hace que el hombre sea más arriesgado. La mayor concentración de testosterona en el hombre se da a la mañana, inclusive cuando recién se levanta. Entonces, ¿qué sucede? En Wall Street se hizo un análisis y se dieron cuenta que los que actuaban en la bolsa durante la mañana eran un comportamiento absolutamente diferente al de la tarde. ¿Por qué? Por la concentración de testosterona, porque le sacaron sangre y se la midieron. Fíjense cómo influye hasta
en la bolsa de Nueva York esto. Y el tema del cortisol es otro tema donde de alguna forma lo que estamos haciendo tiene que ver con la posibilidad de el relacionamiento social. Aquellas personas que generan mucho cortisol tienen mayor relación con el entorno social que los que no lo tienen. Y los que tienen mayor relación con el entorno social, entonces, teóricamente, el área de recompensa cerebral es más alta y entonces tomarían decisiones en ese caso. ¿Qué es el efecto manada? ¿Se acuerdan del año 2000? Bueno, los que tienen menos de 24 no se lo van a acordar, pero los que tienen más de 24, en su momento, cuando se llegó al año 2000, se decía que era una hecatombe porque las computadoras no podían cambiar el año 2000 y se armó un revuelo impresionante en el planeta. ¿Qué pasó? Nada. Eso es el efecto manada. Cuando las decisiones económicas están influenciadas por factores sociales o por comportamiento colectivo. El otro ejemplo es la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que era la revolución ninja, no income, no jobs, no assets. O sea, sin ingreso, sin hogar y sin activos. Así terminó, cuando lo que se hacía era dividir las hipotecas en hipotecas más chiquititas, porque entonces así se atomizaba el riesgo. Pero resulta que cuando se cayó la economía, se cayó todo como si fuera un dominó. ¿Cómo funciona la predicción en el cerebro cuando nos vamos a referir al perro de Pavlov? Todos conocen el caso de Pavlov, que cuando sonaba la campanita les daba de comer a los perros. Y cuando mostraba la campanita, los perros empezaban a salivar, porque era una cuestión de que ya se habían acostumbrado a eso. El cerebro también hace predicciones, pero las predicciones están relacionadas con la dopamina y la recompensa cerebral. Si una persona en un determinado momento obtuvo un beneficio económico por un determinado impulso, por una determinada acción, por lo que sea, se va a desatar la ruta dopaminérgica. Y entonces va a aparecer la recompensa, se potencia el aprendizaje y aparte se va a repetir la situación porque se va a ir en busca de vuelta de ese estímulo de dopamina. Por eso, cuando en un momento alguien quiso quitar los carteles 2x1, porque resulta que entonces el 2x1 lo que hacía era tomar el precio de lista, porque era una oferta, y la oferta, en realidad, el Instituto Nacional de Estadística y Censos no lo tomaba el precio de lista. Y el gobierno dijo, no se puede exhibir más el 2x1. ¿Saben cuál fue la respuesta? Nadie le dio bolilla. ¿Por qué? Porque si yo saco el 2x1, la gente compra menos. Porque, primero, ninguno sabe hacer la cuenta. Es lo mismo que yo le dijera 7x6. ¿Cuál es el porcentaje de descuento? Y hay muchos que no lo saben calcular.
y yo le digo 2 por 1, ¿cuál es el porcentaje? Sí, el 50%. ¿Y el precio que dice ahí, cómo se calcula? Entonces son todas esas cosas que lo que se hace es engañar al cerebro. Esa es una forma de definir los precios. De alguna forma, el cerebro trata de repetir aquellos comportamientos que de alguna forma hace que se repitan las situaciones donde recibe un estímulo de recompensa. Y esto es lo que se denomina neuromarketing. Hay una zona del cerebro que se llama zona S, que es exactamente la zona que hay que estimular para que la gente compre. Acá corresponde analizar algo y les voy a mostrar algo para que vean. Miren, ¿se ve esto? Este libro. Este libro es del año 2009, o sea, tiene 15 años. La publicidad subliminal existe. ¿Se engaña al consumidor a través de la neurociencia? Sí. Acá cuenta cómo una compañía, una de las líderes mundiales, llegó a comprobar que se pueden generar impulsos intrauterinos. Entonces, resulta que cuando entraba una mujer embarazada en un shopping, se le ponía una determinada música y todos entraban y salían. Resulta que después que nació el bebé, cuando iba a entrar la madre con ese bebé recién nacido, se hacía algo para que el bebé llorara. Cuando el bebé entraba de vuelta en el shopping, se le ponía de vuelta esa música y el bebé dejaba de llorar. Esto está documentado. No solo está documentado, sino que es una de las empresas más grandes de cosméticas en el mundo. Y esto es porque hay unas células que se llaman fusiformes, no importa el nombre de vuelta, pero son responsables de que el cerebro se asombre de las sorpresas. Las sorpresas y la intuición es simplemente una respuesta no pensada, porque lo que se hace es procesar rápidamente la información y se apela a cosas más o menos conocidas y se le tira la respuesta. ¿Por qué? Porque esto viene de la época del Homo sapiens. Dependía la vida de la persona. Entonces el cerebro aprendió a responder rápidamente ante el peligro. ¿Por qué? Porque no responder rápidamente ante el peligro era la posibilidad de perder la vida. Entonces, por eso el cerebro reacciona muy rápido cuando algo lo perjudica. Y esto es otra cosa a tener en cuenta en el marketing. Las sorpresas, estas, ante pérdidas que ante ganancias, refleja el sesgo hacia la identificación de amenazas, lo que yo decía antes, porque la supervivencia en tiempos prehistóricos era fundamental. Entonces lo traemos en el ADN. Esto es del ADN del ser humano. La neuroeconomía revela
que las decisiones financieras son menos racionales de lo esperado y están fuertemente influenciadas por procesos emocionales y contextuales. En un retail, si el surtido es el rey, la escenografía es la reina. Todo el ambiente, toda la situación donde se da la experiencia de compra, la escenografía del local influye sobre la compra. Les voy a dar lo que nosotros definimos como experiencia de compra. Cada vez que se abre un local, una obra de teatro se pone en escena. Los clientes es el público. Los empleados son actores que deben desempeñar un guión según sea el cliente que tienen adelante. Y todo el local es una puesta escenográfica. Los locales que tienen esta escenografía tan particular, que hacen que la gente se crea la verdad de la mentira, son los que más éxito tienen. ¿Qué es la verdad de la mentira? Disney. Todo lo que ustedes ven, si ustedes van atrás, está sostenido por palos, porque es una escenografía. Pero sin embargo, la mamá cuando abraza a Minnie llora. Lo que hace que a Disney vuelva el 70% de la gente por segunda vez. Conclusiones. El cerebro, señores, tiene una parte racional, pero también tiene una parte emocional que influye cuando tiene que tomar decisiones. Se cayó la economía tradicional, se cayó el mercado, porque los mercados de competencia perfecta no existen, cuando en la Argentina el 80% de los alimentos está en poder de 5 empresas. ¿Eso es un mercado de competencia perfecta? En consecuencia, empecemos a pensar en esto y de alguna forma empecemos a pensar en neuromarketing, que sería cuestión de otra charla. Esta es la base de la neuroanatomía del cerebro, muy, muy primaria y muy básica, pero sin embargo es la verdad. Y por último, los voy a invitar a algo que se llama el Smart Retail. Esto es un proyecto que se lo voy a leer para que no perdamos tiempo. El Smart Retail es hacer un chat GPT orientado al retail, donde se hable de neurociencia, se hable de recursos humanos, se hable de tecnología aplicada al retail, se hable de escenografía del local y se hable de la administración por categorías. Estamos buscando entusiastas para colaborar en el entrenamiento del Smart Retail, un proyecto que está a punto de revolucionar el conocimiento sobre el negocio, que es un asistente virtual capaz de entender y anticipar las tendencias y las necesidades reales y del deleite de consumidores y distribuidores en tiempo real. Un chat GPT diseñado específicamente para el mundo del retail y ustedes pueden ser parte de ese desarrollo. No se trata de algo que ya existe, estamos creando algo absolutamente nuevo y necesitamos de tu ayuda. ¿Qué buscamos? Jóvenes con ideas frescas, apasionados por la tecnología y el retail, ganas de aprender y aportar en un proyecto disruptivo
y no es necesaria ninguna experiencia, solo actitud, donde todos tienen permiso de equivocarse. Únete a la revolución del retail y forma parte de un equipo innovador que está cambiando el juego. Tu creatividad puede marcar la diferencia. Aplica ahora y haz historia. Este asistente virtual, de alguna forma, lo que hacemos es invitar a todos los que están escuchando acá, si quieren participar de esto. Esto en principio no va a estar remunerado. Lo único que yo les puedo decir que el nombre de todos los que participan va a figurar y en consecuencia lo van a poder poner como experiencia en un CV, en un currículum. Pero cuando esto se monetice, todos los que participaron en función de las horas que participaron van a tener una proporción de esa monetización. Bueno, nada más. Bueno, Carlitos, muy bueno. Solo tienes que Lo único enviar que un tiene que mensaje pasar con el es asunto cómo se quiero comunica unirme a contigo. Smart Retail y nos pondremos en contacto contigo para contarte más detalles. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo grande y haz historia con nosotros y únete al equipo de Smart Retail. Esto no existe en el mundo hoy, les aviso. Es entrenar una inteligencia artificial con algo hecho a medida. Si tienen alguna pregunta, acá les dejo mi mail. carlos.garcía, no es muy difícil, y el dominio es retail.management, nada más, ni .com, ni .ar, ni nada. El dominio es retail management. Y si alguno con mucho gusto quiere hablar por teléfono, lo voy a atender yo. Este es mi celular. Pero bueno, tenemos dos preguntas hasta ahora, Carlos. Vamos a ver si el resto, bueno, todos escuchaban menos vos, como lo veo acá. Eric Arias Rivera nos pregunta, ¿estaría usted de acuerdo en que el cerebro límbico es el responsable de la toma de decisión de compra? El cerebro límbico no es responsable él solo. Suponer que el cerebro límbico es el que toma decisiones es un error. De alguna forma, uno interviene, por ejemplo, en la evaluación de la cantidad del beneficio que yo voy a recibir y otro mide el peligro potencial de las cosas que yo estoy poniendo en juego cuando evalúo la aversión al riesgo. Nunca nada depende de una cosa sola. Les tengo que decir algo. Hay algo que se dice, si sabes el por qué, sabes el cómo. Acá es al revés. Acá se sabe el cómo, pero no se sabe por qué. Se sabe cómo funciona cuando yo le paso una foto de Coca-Cola y una foto de Pepsi. Y entonces se ve en el cerebro qué es lo que impacta más. Ahora, ¿por qué pasa eso? No se sabe. Entonces, esto es como la inteligencia artificial. Dentro de 5 años va a haber actividades que hoy día no se pueden estudiar, porque no se sabe cuáles van a ser. Entonces no hay currícula que pueda preparar a la gente para que la inteligencia artificial dentro de 5 años siga progresando. Con la neurociencia es peor, porque se dice que no se llega a conocer ni siquiera el 5% de lo que se conoce del cerebro.
Vos sabés, Carlos, que hace un ratito te estaba contando también a Carlos, estuve en una reunión de un grupo, de una red de futuro, y una de las cosas que se planteaba en estos momentos, teniendo en cuenta esto y las velocidades del cambio que estamos teniendo, que en la educación prácticamente hoy el saber hacer que un graduado universitario adquiere durante su carrera es obsoleto a los 2 años y medio. Así es, yo hace 4 años hablaba de 5 años, hoy es 2 años y medio. Y Y otra menos, cosa es, y perdón, ot- Jorge, sí. creo que menos también, ¿eh? No, seguramente podemos ponerle el nombre, lo que, digamos, podemos ponerle una cantidad de años, Sí, eh, sí. pero hay un tema importante. La educación, los ojos los tiene en la espalda. Mira hacia atrás, mira hacia el pasado. Ahí le podemos poner distintas por qué. Muchos de ellos tienen que ver con los reglamentos del Ministerio de Educación, que digamos, atrasan. Es decir, lo que sabemos es que la educación está en obsolescencia. ¿Sí? Y una obsolescencia muy dura, porque inclusive un niño que entra en el preescolar hoy va a estudiar una carrera universitaria, como dijiste vos, de una profesión que no existe. Este es el mundo que estamos viviendo. Hay una persona que dice, qué alegría, ¿dónde se puede inscribir? Bueno, ahí tenían tu teléfono para poder inscribir. Dice Tania Coelho. Tania, ya estás en contacto con Carlos. Estoy viendo si hay alguna pregunta más. Por lo que veo, no hay más preguntas. Ok, como no hay más preguntas, Carlitos, sigo con una serie de temas que tengo que plantear. Bueno, vamos hacia adelante. Los próximos eventos. Vamos a tener los próximos eventos a la magíster Daniela Barriga Bustos, que nos va a hablar sobre colaboración, apertura y bidireccionalidad, claves para la implementación exitosa de proyectos sociales. El martes 3 de septiembre, 18 horas México, el martes que viene, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, 20 horas el país de original de Daniela, que es Chile. Para, para el jueves 12 de septiembre, la muerte de todas las musas. Tengo una intriga sobre esta conferencia. También de Chile, el magíster Maciel Campos Parra, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, 20 horas Chile. Todos los que de alguna manera quieren saber un poquito más de qué se trata todo esto, prácticamente entrando en la web de la universidad wix.edu.mx, ahí van a encontrar en comunidad Wix todos los antecedentes de estos, pero ustedes van a recibir seguramente la comunicación. Así que ahora sí, todos aquellos que quieran un certificado de participación, su valor son $10. Los estudiantes WIC de doctorado premium tienen un 100% de bonificación, los estudiantes WIC doctorado plus, maestrías y licenciaturas, un 50% de bonificación, y los miembros y aliados de la red Alumni Futuro Value Global, un 50% de bonificación. ¿Cómo adquieren este certificado? En 24 horas enviaré un correo con un enlace a todos los participantes que participaron de esta conferencia para llenar sus datos y gestionar su certificado. Una vez llenado el enlace, dentro de los 5 días hábiles les llegará un certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Y ahora, ya llegando prácticamente, acá hay una especie de comunicación, que ustedes se pueden suscribir a la plataforma YouTube de la Red Alumni y ahí tienen el código de barras para poder tener el link, cómo se suscriben y pueden tener acceso a las 140 conferencias que fueron registradas en los 2 últimos años y los 2 ciclos de conferencias de prácticamente la Red Alumni Futuro. Así que lo dejo
unos 10 segundos más para que ustedes puedan sacar una foto a ese código y les recomiendo que se suscriban para poder tener acceso a todos esos videos como va a ser el de Carlos dentro de poco. Y ahora sí, llegamos al final, Carlito. Un placer haberte tenido. Realmente, como siempre, reencontrarnos, charlar y hablar y escucharte, a mí se me ilumina. Así que si querés unas últimas palabras. Eh, en primer lugar, muchas gracias a todos los que ya me escribieron que quieren eh, participar dentro del proyecto. Simplemente me mandan un mail y lo más probable es que hagamos un Zoom con todos los que participan y yo les voy a decir más o menos qué es lo que tenemos pensado y cómo es el plan de trabajo de esto y cómo se hace para entrenar una inteligencia artificial, porque eso es el secreto. Eh, Esto es algo que se hizo a partir del año a principios de año, cuando salió la nueva versión, y se puede hacer fácilmente. Todo lo que yo les dije, les vuelvo a repetir, es simplemente una introducción que peca por pobre, porque en realidad esto para hablarlo es bastante complejo, porque es enlazar el cerebro, y enlazar el cerebro, se dicen que la parte de la materia anatomía de medicina más difícil es la anatomía cerebral. Así que imagínense en dónde nos estamos metiendo. Pero esto tiene una realidad práctica terrible, porque según este librito, viene ahora una nueva etapa, que es la neuroética. ¿Hasta qué nivel tiene sentido la publicidad subliminal? Yo en esto tengo mi respuesta. A la gente que en su momento investigó la fusión nuclear, nunca le dijeron que le iban a usar para tirarla en Hiroshima. Pero resulta que si hubieran parado la investigación, la física no hubiera avanzado. Entonces el problema no es del cuchillo, el problema es de la gente que lo agarra y lo usa para matar. El problema no es la neurociencia, el problema es las empresas que utilizan la neurociencia para que la gente compre cosas que no quiere comprar. Eso, gracias a Dios, perdón, se va a morir. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que tiene hoy el consumidor es tan grande que cuando compra algo que no necesita, no se va a dar cuenta el año que viene, se va a dar cuenta a la semana, entonces no va a volver. Y lo importante en el retail no es que haya venido, sino que vuelva. Nada más. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Latinoamérica. Un placer haberlos tenido con nosotros. Le pido, por favor, que cuando cierro esta digamos, conferencia, se va a abrir una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante los mensajes que nos dejan. Si le dejan un mensaje, ahí también lo pueden dejar a Carlos, después se lo mando. Le pido que por favor la contesten. Para nosotros crecemos mucho con todas las respuestas, no cuando nos dicen que son las mejores, sino con las que nos critican, nosotros crecemos porque vamos mejorando. Así que muy buenas noches y termino como me gusta terminar todos estos encuentros. Lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenas noches, Carlos. Nos vemos, hijo. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.